Hoy nos acompaña aquí en el estudio nuestro colaborador, director general de Researchland, Pablo Levy, para platicar acerca de la generación Z en México. Querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, antes que nada, bienvenido. ¿Estás? Tanto que se ha hablado de la generación Z, quién sí es generación Z, quién no es generación Z, cómo están las generaciones, qué quiere la generación Z, nos vas a resolver las dudas, espero. Esa es justamente la idea, y además es que hablar de... Se volvió famosa, ¿no?, en las últimas semanas y la están denostando en muchos lugares y están diciendo que sus reclamos no son reclamos legítimos y que están siendo... Que no saben nada de la vida. Que no saben nada de la vida, etcétera. Y es todo lo contrario. Claro, ¿no? claro. Entonces, lo vamos a demostrar con números para que no haya duda. Como lo hacemos en este espacio, Pablo. Vamos a ver las gráficas. Lo primero que tenemos que saber de la generación Z, más o menos, es entre 14 y 28 años, más o menos, porque en algunos lugares dicen que entre 13 y 29, etcétera, pero más o menos entre 14 y 28 años. Cuando sea la elección del 2030, todos van a tener edad para votar. Eso va a significar que ellos van a pesar alrededor del 27% del padrón electoral. Muchísimo. Es un montón. Entonces, cuidado primero con eso. Segundo, en la gráfica que estamos viendo abajo, vemos cómo al principio está bajita la conversación en redes y de repente a partir del 15 de noviembre, Detona. evidentemente, explota y se vuelve este tipo de conversación que al final vamos a revisar de qué estamos hablando. Pero explota recientemente, como si hubieran nacido ayer y como si se hubieran inventado ayer. Y la realidad es que no. Vamos a hacer una comparación, vámonos a la que sigue, una comparación entre los de la generación Z, que son, te digo, los que están 16 entrando a 24, votar, 28. y los de 55 y más que están saliendo, ¿no? Son los que entran a votar y los que van saliendo. Por eso es la idea de la comparación. La aprobación de la presidenta, que les encanta presumir de la aprobación de la presidenta arriba de los 70%, efectivamente en mayores de 55 años está en 76%, pero en la generación Z está en 64%. Sigue siendo muy alta, pero son 12 puntos menos de la generación que va saliendo. Muy notorio. Es muy notorio. Vámonos a la siguiente. La siguiente habla, esta es la pregunta incómoda, la que todo mundo esconde en las encuestas, porque una cosa es la aprobación como persona, como investidura, y otra cosa es si tiene o no tiene las riendas del país. En mayores de 58 años, de 55 años, perdón, 58% habla de que sí tiene las riendas del país. Pero en la generación Z, la mayoría, 47.7, habla de que no tienen las riendas del país. ¿Cómo cambia? Entonces cambia brutalmente la opinión de los que ya estamos más grandes a la opinión de los chavos, ¿no? ¿Por qué? También, pues porque los chavos están bien informados, porque los chavos sí saben manejar las redes, porque los chavos sí entienden qué sí es de a de veras y qué no en las redes. Es una interconectada, es una generación absolutamente tecnológica. Y es un movimiento de la generación Z. A ver, es una generación como hay generación de baby boomers, X, millennials, etcétera, pero es una generación que exige una respuesta distinta a los gobiernos. Esto que sucedió en México no solamente sucedió en México, sucedió en muchas otras partes del mundo y precisamente por esa interconexión dice la generación Z en México, oye, claro, por supuesto, aquí el gobierno no está respondiendo, no tenemos futuro, no tenemos seguridad, no tenemos estabilidad, no tenemos oportunidades. Vamos a retomar ese movimiento que estamos viendo a nivel internacional. La gran característica de la generación Z es que está completamente interconectada. Es correcto. ¿No? Y que además sí saben. Claro. Eso de que no saben usar las redes, las usan mejor que yo, pero por mucho, ¿no? Vamos a la que sigue para ver, vamos a pensar que esto es un partido de fútbol América-Guadalajara. Entonces, ¿le vas a la América o le vas a Guadalajara? ¿Le vas a Morena o le vas al partido de oposición? En un país polarizado. En un país polarizado. 60% en los mayores de 55 años le van a Morena contra 26% de la oposición. Fíjate la generación Z, 47-41. Prácticamente estamos empatados ahí, ¿no? Entonces, no hay tanto morenismo clásico entre la generación Z. Y la última, que habla acerca de cómo está la conversación. ¿Te acuerdas que en la primera gráfica veíamos que la conversación explotó en las últimas semanas? Pero ve qué feo explota, porque explota desde el lado de lo negativo. Casi todo está en rojo, que implica algo negativo. Algo en neutral, y lo positivo, pues hay unos cuantos puntitos que prácticamente ni se ven. Claro. Pero entonces es increíble que los jóvenes se quejan del gobierno, de Claudia, de la marcha del país, y por otro lado, el gobierno se queja de los jóvenes, de la generación y de México mismo, ¿no? Sí. Entonces, no puede ser que resulta que el que se queja
luego es vapuleado desde el otro lado de maneras terribles, tanto que el primer lugar que sale... Y ahí entiendes la Esos necesidad de jóvenes, desacreditar una marcha, de desacreditar una generación, de desacreditar un grupo que no pertenece, digamos, a todo este sector de ayudas sociales, que sí hay ciertos jóvenes que la reciben, pero no es esta generación de más de 55 que depende absolutamente del gobierno en ese sentido. Enemigo público número 1, cualquiera que hable en contra de lo que se dice en Palacio Nacional, y ahí está puesto en las redes sociales. 30% del padrón electoral para la elección de 30, casi 30% del patrón. Querido Pablo, qué gusto verte. Igualmente. Muchísimas gracias. Igual. Nos vemos en 15 días. Por supuesto. Oiga,